Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente, y en el día de hoy vamos a ir a dos temáticas en particular, que tiene una de ellas que ver con la altura del año que estamos viviendo y tiene que ver con los incendios, algo que preocupa porque daña justamente el ecosistema, porque daña también el ambiente, por supuesto, y que se puede llegar a prevenir, porque previniéndolo también se puede llegar a, de alguna manera, utilizar de manera más adecuada lo que son los recursos del gobierno y no tener que ir justamente a asistir casos que se podrían llegar a prevenir. Pero bueno, está entre todos en poder hacerlo. En aquellos eventos de incendios que tengan que ver con la mano del hombre, ¿no? Porque los naturales, bueno, existirán y hay que asistirlos. Y otro de los temas que tenemos para tocar en el día de hoy es lamentablemente la situación de violencia de género y de femicidios, algo que va en aumento en algunos de los casos. Este año ha ido en aumento comparado con el año del 2016. Así que hoy vamos a hablar también de esta temática con una de las representantes, la coordinadora en Salta del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana. Así que los invito a que se queden y también que vayan a Casero 781 a Debre y puedan conseguir lo mejor de la indumentaria en Salta. Quédense, que en instantes empezamos. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar en un bloque sobre lamentablemente esta situación que se da todos los años para esta época, que tiene que ver con los incendios. Para eso está con nosotros Ernesto Flores. ¿Cómo le va? Sí, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nosotros hoy, junto a vos, muy contentos de estar, ¿no?, en este programa. Bueno, Ernesto Flores es el subsecretario de Defensa Civil de la provincia, que entre muchos temas tienen ¿no?, que es el de los incendios, que es con el que vamos a empezar. Lamentablemente, bueno, es natural, por supuesto, con la llegada del otoño y el invierno, se secan mucho las zonas de los pastizales, sí, y se generan muchos incendios en esa zona también. Estuvieron trabajando en Salta Capital, que es el lugar donde mayor urbanización hay, se supone, digo, es donde también muchos incendios se generan, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente en las áreas urbanas es donde se producen la mayor cantidad de incendios en cuanto a cantidad de focos, ¿no? Quizá en superficie sean mucho menos que en las áreas rurales o en los cerros, sin acceso, ¿no? Porque obviamente se queman y no hay forma de apagarlos o se complica poder combatirlos, ¿no? Pero en las áreas urbanas, por un lado, genera un riesgo importante porque hay viviendas cerca o alguna infraestructura que se pueda dañar.
Y también en las áreas urbanas sucede esta situación de que al haber personas, hay más probabilidad de que se encienda, ¿no? Porque la gran mayoría, casi un 95%, quizá más, de los inicios, tiene que ver con la mano del hombre. Ahora, justamente este dato que nos decías, ¿no? De lo de la mano del hombre. Yo tengo entendido que hay dos modalidades de la mano del hombre. Una, intencional, con justamente la intención de hacer daño, pero la otra, la mano del hombre con un descuido. ¿Cuál va primera? Sí, bueno, el descuido es la principal, ¿no? Si bien se han detectado algunas intencionales digamos, con saña, por así decirlo, pero el resto, la gran mayoría también es con un descuido, porque, bueno, o por alguna creencia o tradición en la cual uno prende fuego al pasto para que reverdezca. En realidad no tiene mucho que ver que esté quemado, sino que tiene que ver con la humedad y con los nutrientes del suelo. Por otro lado, también tenemos la gente que por eliminar una basura, un resto de poda, una hojarasca que ha barrido, le enciende fuego y tiene el descuido de no cuidar eso, ¿no? Porque una vez encendido el fuego puede dispersarse por otro factor climático, que es el viento, y que por lo tanto puede dispersarse y producir daño, porque no hay fronteras, ¿no? O sea, cruza alambrados, cruza paredes, por arriba de las tapias, todo depende de la velocidad del viento, y bueno, entra en riesgo no solamente vivienda, las personas, los vehículos. Ya lo hemos vivido en Salta Capital, eso, ¿no? Por ahí hay algunos casos, hasta me tocó cubrir en alguna época, de la gente que dice, bueno, pero era una quema controlada. Pero sí, ¿qué características tiene que tener una quema controlada? Porque el viento, que también es característico en esta época del año, hace que se propague, ¿no?, rápidamente, y uno pierde el control del mismo. Claro, bueno, exactamente. Nosotros manejamos lo que se denomina el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, INPI, ¿sí? Este índice tiene 5 niveles en colores, ¿no?, donde van subiendo desde bajo, un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, ¿no? Y tiene que ver este índice con una serie de factores y fórmulas matemáticas que surgen de los factores climáticos, de la humedad, de la temperatura, de la disponibilidad del material, o sea, en este caso de la vegetación, del viento, bueno, de un montón de factores, y esto da un resultado. El resultado va a dar un valor, ese valor en la tabla da el color, digamos, ¿no?, el nivel. Entonces, este INPI, este índice, nos indica, en esta época principalmente, en qué nivel estamos, ¿no? Normalmente va a estar en alto, muy alto o extremo, porque ya estamos precisamente en la temporada alta de incendios forestales. Hoy, por ejemplo, estaba en la mañana moderado, había llovido, teníamos humedad, pero teníamos mucha carga, o sea, mucha vegetación que ya está seca. Un poco de solcito al mediodía y demás. Bueno, ahora estamos en extremo. Claro. O sea, un momento, no extremo, perdón, de muy alto, ¿sí? Y estuvimos durante la tarde alto y muy alto. El día de ayer estaba extremo. No nos olvidemos, ayer había un sol impresionante y obviamente ya veníamos varios días similares, todos con extremo. Entonces, ¿pero bueno, esto es característico o es algo extraño que se pueda llegar a dar a esta altura del año, digo? No, a esta altura del año es normal, digamos. Normal. Por supuesto hay sub y bajas, por así decirlo, pero es el clásico de la época. Por lo tanto, en cada nivel hay recomendaciones, ¿no? Cuando está en muy alto o extremo, prohibido totalmente las quemas, ¿sí? Niveles más bajos podemos hacer una quema. Normalmente esto sucede en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Pero a las 2 de la tarde, 3 de la tarde es donde está al máximo el sol, está al mínimo la humedad, y por lo tanto la disponibilidad del material que ya está ahí es muy propenso a encenderse y también a propagarse. Para ir desglosando un poco esta temática, cuando uno dice quema controlada de pastizales, ¿para qué se querría quemar el pastizal? Usted decía, hay una creencia por un lado para que crezca más rápido el pasto, pero sí, eso más que nada tiene que ver con la humedad. Por ejemplo, ¿para qué se querría hacer? Bueno, nosotros lo hacemos como quemas prescriptas, como si fuera un médico que prescribe la quema, para evitar que se encienda después. O sea, ahora lo podemos controlar, lo quemamos un sector que estratégicamente ubicado
por ejemplo, qué sé yo, a la orilla de la ruta, para que si cae una colilla de cigarrillo, una chispa, lo que sea, no encienda todo un campo, por ejemplo, ¿no? O la otra es que se encienden para eliminar la maleza, ¿no? Por ejemplo, después de un rastrojo de maíz o los restos de la cosecha de caña en el norte, bueno, todo esto se hace, ¿no? Y se tiene que pedir las autorizaciones correspondientes, los avisos para poder hacerlo, porque digamos la persona común y corriente no sabe esto del INPI, ¿no? A pesar de que nosotros los publicamos todos los días, se publican luego del mediodía en el Facebook de Defensa Civil, en el Twitter, y los medios de comunicación lo toman y lo pueden transmitir. Lo publicamos justamente para que tengan esa precaución, ¿no? La población. ¿La quema de pastizal controlada la hace personal de Defensa Civil o la puede hacer el vecino que ha pedido la autorización? Todo depende de qué se trate, el tamaño, ¿no? Por supuesto hay técnicas y técnicas para utilizar, ¿no? O sea, si es un campo muy grande, se lo va dividiendo, ¿no? Se tienen que hacer líneas de protección a la vuelta, o sea, a veces se moja también, se pasa la rastra, o sea, hay muchas técnicas que se utilizan para la quema. En el momento de la quema obviamente tiene que ver mucho el viento, claro, ¿no? Para la dirección de dónde empiezo a quemar hasta dónde se va a ir, y tener las previsiones necesarias, ¿no? Ya sea la propia brigada de defensa civil, los bomberos, o algunas empresas tienen brigadas internas con esa misión, ¿no? Claro. Nos decía que por ahí está la mano del hombre, pero de manera no intencionada, y genera un incendio, ¿no? Nos decía, uno de los ejemplos es cuando alguien tira la colilla de un cigarrillo y claro, va a prender rápidamente. ¿Qué otra manera hay de que la gente sin querer y genere un incendio? Aparte de esto de que me decía de que quieren quemar por ahí basura y el viento hace que arrase, ¿no? ¿Qué otra modalidad? Bueno, en el asado, sí, ya hemos ido a apagar algunos lugares donde habían hecho el asado y se había encendido los pastos que estaban cerca, no tenían, digamos, una superficie limpia, o con pastos muy cortitos a la vuelta de la casa, y obviamente se encendieron los yuyos más altos. Bueno, con un poco de viento y las chispitas de la brasa vuelan y encienden. O sea, eso puede ser también, o sea, hemos tenido esa experiencia, digamos, de ver el asador quemado. Bueno, esto también son cuestiones que suceden, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a veces arrojan botellas de vidrio y, por ejemplo, en el Cerro San Bernardo ha pasado, ¿no? Que se arrojan botellitas o botellas de vidrio, se rompen. Después, con la presencia de los rayos del sol, ¿puede generar también un incendio? Sí, puede generarlo, con un efecto lupa, que es muy difícil, pero se puede pasar. Y en el cerro hay bastante basura de esta y se han hecho campañas, muchas organizaciones han participado de estas campañas para la limpieza de las laderas, que son difíciles, más allá de evitar de que la gente siga arrojando las botellas y tetrabric y otras cosas, claro, al cerro, ¿no? Y cuando usted decía que hay algunos intencionados que quieren hacer el daño quemando pastizales y demás, ¿por qué quieren hacer el daño? ¿Para qué? Bueno, para dañar al vecino, puede suceder eso, hay lugares donde hay gente que quiere que alguien se vaya del lugar, le prenden fuego al campo, eso también pasa. Es muy difícil encontrar, digamos, a los causantes, pero la gente lo comenta. Por otro lado también tenemos los chicos traviesos, ¿no? Los chicos que van y prenden sin la intención de hacer mal, pero ellos es una travesura, prender, ver cómo se quema y se le va. Hemos tenido este año 2 o 3 oportunidades en el cerro, ¿no? El Cerro San Bernardo. El día de ayer tuvimos uno donde habían 2 chicos, ¿no? 2 chicos que habían prendido el fuego allí. La vez pasada los pudimos incluso fotografiar desde lejos, ¿no? Porque se lo ve desde donde está la sede de Defensa Civil, y se lo pudo fotografiar, salir corriendo a un grupo de muchachos. Entonces, bueno, esto son lugares donde se suelen juntar a tomar, a fumar, qué sé yo, y bueno, y ahí también enciende, ¿no? Hace unos años atrás hubo un gran incendio en el Cerro San Bernardo y algunas de las pericias de los bomberos de la policía indicaban la posibilidad de fogatas, ¿no? Así que bueno, también esto son cuestiones que hemos vivido, que lo hemos vivido y lo ha sufrido la gente que vive en el cerro. Ahí ya empezamos a apuntar a lo que es la prevención nosotros también. Claro. Y en lo que es el interior, ¿cómo están ahí con las situaciones de incendios? ¿Se generan muchos o son bajos el nivel? Sí, no, en el interior son quizás la menor cantidad de focos, ¿sí? En las áreas no urbanas, pero mucho más extensos en superficies quemadas. ¿Por qué? Porque bueno, primero se queman los campos o se queman algún cerro,
y la respuesta tarda, ¿no? Tarda porque, bueno, por las distancias principalmente, primero el aviso, después la distancia. Si no hay un cuerpo de bomberos cerca, se complica. Muchas veces tenemos que ir a lugares donde son totalmente inaccesibles, donde no hay nada, no hay nadie, o no sabemos si hay alguien, entonces también tenemos que ir a hacer un relevamiento. En este caso se hace de forma aérea, se busca la información de los puesteros, dónde están, si están o no están. Mucha gente sube a buscar animales, o sea, no estaban ahí, pero subieron, entonces queda gente en el medio. Bueno, eso complica muchas veces esta cuestión, ¿no? Por eso se trabaja siempre coordinando con los municipios, las policías de cada jurisdicción, y nosotros con los bomberos locales o con la propia brigada forestal acudiendo. Fuimos hace poco nomás a Cafayate, por ejemplo, ¿no? Había un incendio importante en lo que hay una bodega ahí a la entrada de Cafayate y en un campo vecino también. En estos dos lugares tuvimos un par de días trabajando, llevamos incluso refuerzos de bomberos de otros lugares de la provincia, cercanos, pero como para reforzar las actividades del cuerpo bombero local. Con los bomberos voluntarios, Sí. ¿trabajan bien? ¿Están cómodos trabajando con ellos? Sí, bueno, el bombero voluntario forma parte del sistema de defensa civil. En esta tarea del incendio forestal este año hemos sumado incluso a los cuerpos de rescate, ¿no? El cuerpo de rescate especial voluntario está funcionando todos los días con vigías arriba del Cerro San Bernardo, en el área urbana de la ciudad de Salta, y de allí no solamente la llamada que ingresa a través del sistema de emergencia 911, que activa algunos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? Primero avisa a emergencia de la Municipalidad de Salta, y al mismo tiempo a un recurso policial, ya sea a pie, patrullero, en bicicleta o moto, que se llega hacia el lugar, verifica y avisa la magnitud. Al mismo tiempo ya salió un personal municipal también a verificar o a iniciar un principio de extinción, digamos, ¿no? de ataque, y ellos pueden pedirnos a nosotros, a Defensa Civil, a la brigada, que vaya a su apoyo. Luego siguen los bomberos. Los bomberos voluntarios, que muchas veces, al estar los recursos ya en el terreno y hay más incendios, salen directamente los bomberos voluntarios, y también quedan, por último, los bomberos de la policía, si es que hay un peligro de una vivienda o de tipo de interfase, como se denomina, cuando hay edificios cerca, ¿no? De esta manera, digamos, hemos logrado armar un protocolo importante, ¿no? y consensuado entre todos, y sobre todo con el sistema de emergencia 911, con la policía, con sus propios sistemas, con sus propios métodos de trabajo, y todos estamos utilizando el mismo. También coordinamos con las comunicaciones entre nosotros, porque cada uno tiene su equipo de radio distinto, digamos así, ¿no? Para que lo entiendan. Y más allá del telefónico. Claro. Y respecto a la flota, aviones hidrantes, helicópteros. Bueno, este año nosotros trabajamos, digamos, como un nivel superior, digamos, en una regional que está compuesta por todas las provincias del NOA. En esta regional, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, se han dispuesto apoyos aéreos en distintas provincias. Este año fue uno de los primeros que no vino a Salta específicamente, pero ya hemos utilizado los recursos de Jujuy, por ejemplo, o de Tucumán, en algunos incendios que hemos tenido, ¿no? Los recursos normalmente son un avión vigía, que es el que va a hacer la observación, el relevamiento. Casi siempre llega aquí al aeroclub y carga a alguien nuestro que va a hacer el relevamiento, más allá de que vaya con personal del Sistema Nacional. Y luego están los aviones hidrantes, sí, que hacen falta para poder hacer un ataque aéreo, pero de apoyo siempre al personal que tiene que estar en tierra. O sea, si el personal no está en tierra, difícilmente el avión sea efectivo, digamos, claro, ¿no? Y solamente este tipo de aeronaves tienen que arrojar agua, o también pueden arrojar, no sé, arena, otro tipo de No, elemento? es agua. Solamente agua. Sí, agua. Tienen un depósito de agua y arrojan este líquido directamente, más que nada es para enfriar, porque no cae el chorro muy fuerte, digamos, cae como una especie de lluvia pesada, claro, nada más, ¿no? Pero esta manera enfría, y por eso es que tiene que haber personal
porque el personal es el que termina pagando el incendio. Bueno, decíamos, Ernesto, que además tienen otros temas que tratan desde la subsecretaría, no solamente incendios, también otro tipo de operativo de asistencia y demás, pero se están preparando para la Fiesta del Milagro. También tienen que coordinar, no solamente en Salta Capital, en toda la provincia. Sí, y con provincias vecinas también, debido a que bueno, los peregrinos vienen desde el norte de la provincia, de distintos lugares, y cruzan provincias vecinas también, o gente que viene de otras provincias también, ¿no? En este sentido tenemos 6 nodos este año, ¿no? Hemos aumentado un hito más, que es para colaborar precisamente a los peregrinos que vienen de Santa Victoria Oeste, de Nazareno, Iruya. Ellos ya están partiendo ya el 1 de septiembre. Ellos son los que llegan a la ciudad cruzando a Salta Capital, digo, cruzando por Jujuy. Por exacto, eso vienen por la quebrada de Humahuaca. Claro, se agregó ese nodo. Se agregó un nodo más, pero que es antes de la quebrada de Humahuaca, que es justo cuando ellos bajan de los cerros, luego de varios días de caminata en ese territorio, y llegan a un pueblito que se llama Iturbe, conocido como Iturbe, en realidad se llama Hipólito Yrigoyen, pero la estación de tren se llama Iturbe, y allí realizamos el primer nodo, que es chiquito y que es para una peregrinación que serán unas 300 personas, ¿no? Es la más chica de todas, ¿no? Pero es la que más lejos camina, digamos, ¿no? Y que sale, como te digo, el 1 de septiembre ya. Luego, bueno, ellos entran a la quebrada de Humahuaca y después que pasan, llegan hasta Reyes, también en Jujuy, y que también se realiza otro nodo en ese lugar. Bueno, esta coordinación la hicimos con la gente de la Protección Civil de Jujuy, ¿no? En este caso la Dirección General de Emergencia de la provincia ha coordinado con nosotros para poder atenderlos, igual que hicimos el año pasado, pero agregando un nodo más, ¿no? No, justamente en esos nodos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, en todos los nodos tenemos una atención que no solamente es la coordinación nuestra en el lugar, sino también coordinación con comunicaciones, sino también con personal de ejército que nos brinda una logística importante, como por ejemplo puestos sanitarios, como por ejemplo la cocina de campaña, que genera más que nada el mate cocido, y bueno, y otros elementos como para entregar agua, como para qué sé yo, pan, tortillas, como para que la gente ya se pueda poner un poco cómoda en el lugar, hacerse atender, sobre todo los pies, donde también se sumaron el colegio de kinesiólogos, el de podólogos, también médicos del Hospital San Bernardo, enfermeros, para poder completar un poco el personal del ejército que digamos tiene sus limitaciones justamente porque va aproximadamente entre 7 y 10 personas del ejército, ¿no? Y después, bueno, también se suman en algunos lugares los bomberos voluntarios, los grupos de rescate que trabajan con nosotros, ¿no? En Iturbe decíamos sexto nuevo nodo. ¿Y los otros 5 dónde están? Los otros cinco, uno en Reyes, ¿sí? Y los demás están en la provincia de Salta ya. O sea, el primero que está más cerca sería Cobos. Cobos recibe todos los que vienen desde Orán, Tartagal del norte, o de Metán y Rosario de las Fronteras del sur, entran, pasan por Güemes y entran por ese cruce, ese nodo importante, debido a principalmente el tránsito que tiene, ¿no?, la ruta. Pero bueno, ahí donde genera un operativo de seguridad vial principalmente, incluso con la vial nacional. Luego entran a la ciudad de Salta a partir de Cobos, ¿no? Después está sobre la ruta 33, o sea que todos los que vienen desde Cachi, Payogasta, desde La Poma, bajan por la Cuesta del Obispo, y al pie de la cuesta está el Maray, donde allí el nodo también genera un refugio, ¿no? Porque es un lugar donde de noche hace frío y la gente tiene que buscar un lugar para refugiarse. Si bien cada peregrinación tiene su propia logística, hay algunas que tienen más y otras que tienen menos logística. Entonces tratamos de apoyar a las que menos tienen y generar una unión de todas estas peregrinaciones de distintos pueblos que van llegando para que lo podamos atender a todos juntos en un momento determinado, como en este caso que hay 5.000 personas prácticamente que acampan en ese lugar, al igual que los que vienen por la ruta 51, todos los que vienen de La Puna, llegan desde Tolar Grande, de Catamarca, incluso de Las Minas, de San Antonio de los Cobres, y llegan por la ruta 51 a se me fue,
Tastil, ahí está, se me estaba, iba a decir Santa Rosa, pero era Tastil. En Tastil, ahí tenemos nuestro nodo esperándolo. El año anterior fue en otro lugar, pero se movió un poquito a pedido justamente de los peregrinos, que nosotros ya nos reunimos previamente con ellos para identificar las necesidades, los lugares más estratégicos, y también coordinar los horarios y días que ellos llegan para poder instalarlo. Y por último nos queda el nodo que está en Puente Morales, que es sobre la ruta 68, viniendo de Cafayate, que viene también la gente de Catamarca, desde Santa María, por ejemplo, que también coordinamos con la Defensa Civil de Catamarca para que a los bomberos de Santa María los apoyen durante 80 kilómetros antes de llegar a Salta, y de ahí en más ya los recibimos nosotros, ya vienen desde Cafayate y se juntan con los que vienen de los demás pueblos vecinos, o sea, de Molino, de San Carlos, y bueno, todos ellos van llegando, toda esa zona llega y los encontramos, confluyen todos en la zona cercana a la Garganta del Diablo. Allí comenzamos nosotros a trabajar con ellos, ofreciendo la iluminación del lugar. Obviamente en un lugar donde no hay nada, ponemos reflectores para que la gente llegue ahí, se guíe además, y confluyen en el mismo lugar. Y luego continuarán por Puente Morales, luego seguirá La Viña, Osma, que fue el primer nodo que habíamos puesto hace unos años atrás. Bueno, por lo menos válida la información, es lo que queríamos tocar también en este programa, porque es parte de lo que hace Defensa Civil también, para que lo tengan en cuenta, porque seguramente mucha gente va a participarnos de esta nueva festividad. Ernesto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Por la información también, por supuesto. Nosotros hacemos una pausa, la segunda en esta oportunidad, y ya volvemos porque queremos nuevamente tocar, así como lo hicimos allá en el primer programa, a esta temática que es la violencia de género y los femicidios. Quédense. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bueno, lo que decíamos, vamos a hablar de este flagelo que lamentablemente se sigue dando en la provincia a nivel nacional, que es el femicidio y la violencia de género. Hoy nos visita Malvina Gareca. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Malvina es coordinadora de MUMALA, que es el movimiento de mujeres de la matria latinoamericana, y que justamente no tocan este tema de lo que es la violencia de género, lo que es el machismo al extremo, mal aplicado, por supuesto, siempre va a tener prejuicios y demás. Bueno, ¿cómo lo están viviendo, Malvina, este tema? A nivel nacional se da, lamentablemente, la violencia de género y esta nueva figura, ¿no?, que es el femicidio. ¿Cómo lo viven? Desde tu perspectiva femenina también, por supuesto. Bueno, lamentablemente muy tristes, ¿no? Cada vez que nos enteramos de un nuevo caso de femicidio, viendo que esto, bueno, ha aumentado desde el año pasado a este año. El año pasado hemos tornado con 254 casos de femicidio, una mujer muerta cada 36 horas aproximadamente, y en lo que va del año, en este año en la Argentina, tenemos que decir que
prácticamente una mujer cada día ha muerto víctima de violencia machista, de violencia de género. Entonces, bueno, la verdad que si bien muchas organizaciones somos las que estamos trabajando en esto, concientizando, visibilizando y vemos cada vez más apoyo también de parte de la sociedad, sin embargo falta bastante por hacer porque, bueno, todavía siguen matando a mujeres por esto, ¿no? Ahora, ¿es porque se dan a conocer los casos, porque se los caracterizó como femicidio y violencia de género? O no sé si había estadísticas antes, ¿no? Pero claro, siempre se dio esto de que el hombre asesine a la mujer por considerarla de su propiedad o porque es el sexo débil. Sí. Digo, ¿siempre se fue dando o ahora es que aumentó notablemente los casos en particular? ¿Qué es lo que pasó? No, históricamente la mujer viene sufriendo una violencia hacia su persona, ¿no? De diferentes maneras. Lo que sí, ahora contamos con registros, ¿no? Contamos con una mayor visibilización. Antes se hablaba de crímenes pasionales, ahora hablamos a partir del año 2012 de la modificación que se hizo en el Código Penal de esta figura que es el femicidio, ¿no? Para caracterizar a las muertes de mujeres por violencia de género en donde hay una relación desigual de poder, ¿no? Donde el hombre la mata porque cree que puede hacerlo, ¿no? Que tiene derecho. Entonces, bueno, hay como diversos factores que han ido haciendo que esto se pueda ir mostrando y que hoy en día hablemos ya de violencia de género y podamos también ir buscando diferentes alternativas para prevenirla y para erradicarla, ¿no? Por ejemplo, en Salta, hasta esta fecha, los casos como femicidios ya, o al menos lo que se toman, porque, por ejemplo, el caso que ocurrió en Vaqueros, recordemos, de Jimena Salas asesinada por más de 40 puñaladas, legalmente, jurídicamente, todavía no hay un detenido, ni se sabe si fue hombre o mujer, pero ya lo tomaron como un femicidio, y hay otros que sí, está confirmado que fue la pareja la que le termina quitando la vida, como pasó en el caso de Andrea Neri en la cárcel, o como con Alejandra Párraga, en donde esta persona la termina envenenando. Bueno, ahí está el debate, si directa o indirectamente, pero la terminó matando también junto a su hijito. Pero bueno, lo que decía son los números. A esta fecha, ¿cuántos femicidios hay en Salta? Mira, el registro que vamos tomando nosotras desde Mumala, y que creo que es con el que se van manejando también los medios y diferentes organizaciones, nos arroja un número de 16 casos de femicidio ya, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ir tomando todos los casos que tienen este conocimiento público y podemos ir haciendo un registro nacional y provincial de femicidios. Luego, por supuesto, hay que ver cómo lo caratula la justicia, cómo avanza, ¿no? Si se encuentra o no el culpable, pero por las características de los hechos nosotros ya tenemos 16 casos en Salta, ¿no? Hemos igualado al número que en el año 2015 tuvimos en Salta. El año pasado tuvimos 10 casos, ahora ya estamos en 16 casos. Igual que con los siniestros viales, a veces uno habla de números, pero son más que números, ¿no? Son vidas, son familias que se vieron dañadas no solamente por la pérdida de la vida humana de esa persona, los padres, la madre, los hermanos, los hijos principalmente. Digo, no son números nada más, son historias de vida. Ahora, a ustedes desde Mumala, ¿cómo lo toman esos datos? ¿Qué hacen con esos datos? Bueno, nosotros, sin lugar a duda, lo que hacemos es tratar de reafirmar todas las acciones que podemos en cuanto a prevención. Sabemos que la raíz de este problema es una raíz cultural, ¿no? Cuando hablamos del machismo, ¿qué es el machismo? Bueno, tiene que ver con esta relación de poder desigual que hay entre hombres y mujeres que luego se manifiesta en diferentes formas de violencia. El femicidio es la expresión máxima, ¿no? De violencia. Sin embargo, sufrimos violencia en los espacios públicos, muchas veces en los trabajos, violencia simbólica a través de los medios de comunicación, a través de chistes. Bueno, digo, hay diferentes formas de violencia que sostienen este machismo. Bueno, lo que nosotros desde Mumala tratamos de hacer es ir previniendo esta violencia, ir informando, ir visibilizándolas a través de capacitaciones, de talleres. Trabajamos mucho con los colegios, con la formación de docentes, trabajamos también en intervenciones artísticas, porque lo que nos parece sumamente importante es prevenir, ¿no? Necesitamos prevenir y que se vaya tomando conciencia de estas relaciones desiguales de poder que generan violencia, inclusive ya desde los noviazgos, ¿no? Para estar alertas, porque también vemos que muchas veces la misma sociedad, ¿no? No reacciona a tiempo, ¿no? Hay casos de mujeres que han denunciado, ¿no? Han llegado a denunciar estos casos de violencia y aún así
han encontrado la muerte, pero hay muchas otras mujeres que no han llegado a denunciar ni ellas, ni la familia, ni un vecino, ¿no? Ni la sociedad en sí misma. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para detectar estos casos y estar alerta ante las primeras señales? Poder decir no continúo con esta relación o aconsejo a mi amiga, a mi hija, ¿no? Que no está yendo por un buen camino. Claro. Eso es lo que tratamos de trabajar mucho desde Mumala, es nuestro aporte, digamos, en este caso. Pero lo hacen ¿desde qué ámbito? ¿Desde el gubernamental? No está, de Mumala no está dentro No, del ejecutivo, digo. No, somos un movimiento de mujeres a nivel nacional que tiene, bueno, su desarrollo en diferentes provincias, con una coordinadora en cada provincia, articulando sí con todas las instituciones y los ámbitos gubernamentales que se pueda para potenciar el trabajo, ¿no? Nosotras solas no podemos llevar a cabo todo y me parece que el trabajo en red, el trabajo en equipo siempre es bueno, así que esto sí lo tratamos de hacer con la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Y en su mayoría son funcionarios varones, ¿no? Cuando tienen que hacer los contactos, los nexos, las redes, ¿qué notan de la otra parte, del otro género? ¿Hay apertura? ¿Quieren colaborar? ¿O ven que también todavía hay barreras que romper? Mira, bueno, por suerte vemos que cada vez vamos avanzando un poquito más y el hecho de tratar estos temas, el hecho de que estemos en una provincia con emergencia por violencia de género hace que también, si se quiere, tengan que, ¿no? trabajar en esto. Entonces esto nos facilita un poco. Por supuesto que todavía hay que trabajar mucho para que en los ámbitos donde nos vamos desarrollando haya mayor equidad, ¿no? de género. Pero bueno, yo creo que es un trabajo que lo necesitamos hacer con los hombres. No solo las mujeres, sino que necesitamos que sean los hombres los que también entiendan la problemática y trabajemos hombro a hombro. Son varias las aristas que componen lo que es, como decías, la violencia de género, ¿no? Me acuerdo que hace poco estuvieron focalizándose en lo que es el acoso callejero. ¿Cómo les fue desde que se puso el tema en el tapete, desde que se habló, desde que se empezó a visibilizar? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han visto que han avanzado o no en algunos casos? Mira, podemos ver que ahora se habla de acoso callejero, ¿no? Antes era mucho más común hablar de piropo y que, bueno, esté mucho más naturalizado. Nosotras decíamos cuando empezamos con esta campaña, que ya fue hace 2, 3 años más o menos, decíamos es la forma más difícil de mostrar o de visibilizar, ¿no? de violencia, porque estamos reacostumbradas a que nos digan cosas en la calle, nos silben, no nos dejen pasar por la vereda, que nos persigan, ¿no? Estaba muy naturalizado. Entonces, la verdad que para nosotros ha sido un gran paso, si se quiere, como sociedad, el poder empezar a hablar de acoso callejero, ¿no? Llamarle por su nombre, que a partir de esto, a nivel nacional, tengamos ya provincias en donde se ha dictado una norma para sancionar el acoso callejero. Acá en la provincia, que en la Cámara de Diputados se haya avanzado también en una normativa, esperando ahora, por supuesto, a ver si en senadores continuamos con esta normativa y se puede definitivamente sancionar. Vemos que la gente, los jóvenes, ¿no? se habla, digamos. Entonces esto para mí es un avance. Ha sido una campaña que nos ha llevado unos años, pero bueno, es interesante ver cómo también como sociedad vamos avanzando en la comprensión, ¿no? de lo que es la violencia de género. ¿Qué opinan porque seguramente lo escucharon, a mí me tocó por ahí leerlo y hasta escucharlo, leerlo digo en las redes sociales, ¿no? Porque uno interactúa, que hay mujeres que dicen, bueno, pero si es algo lindo que te dicen, no hay problema, o a quién no le gusta que le digan algo lindo con respeto. ¿Cómo lo ven ustedes a ese análisis, a ese enunciado? Bueno, hay que entender qué es el acoso callejero, ¿no? Hay que entender que tiene que ver con una acción unidireccional de parte de una persona que por lo general es un extraño y que nos dice algo que yo no quiero recepcionar, ¿no es cierto? No es lo mismo que me diga algo mi amigo, ¿no? Un conocido claro, a alguien que pasa por la calle y que decidió decirme cualquier cosa que por lo general, hay que decirlo, lo que nos dicen tiene una connotación sexual, ¿no? Entonces, creo que puede pasar que alguna mujer con algo que le digan se sienta halagada. En ese caso hay una intención de recepcionarlo, claro. Por lo general no es lo que pasa. Las mismas encuestas que nosotras realizamos nos indicaban que las mujeres en la mayoría de los casos se sentían invadidas, se sentían poco contentas y poco
cómodas con lo que pasaba, ¿no? Entonces esto también hay que decirlo porque puede que haya alguna situación así, pero en la mayoría de los casos no es lo que pasa. 9 de cada 10 mujeres decían no nos gusta que nos digan nada ni que nos den una opinión acerca de cómo voy vestida o acerca de mi apariencia física, ¿no? Que es lo que se nos suele decir en la calle. Entonces me parece que por eso también ha sido muy significativo los datos a partir de encuestas que se han realizado, que nosotros hemos estado aportando también, porque nos da un panorama más completo de lo que pasa y más veraz, ¿no? Me parece que nos permite hablar ya con datos, es otra cosa. Claro. ¿Cómo o qué relación tienen con el Observatorio de Violencia de Género, el Observatorio de Violencia contra, ¿no?, la mujer? ¿Qué relación tienen con ellos? Bueno, nosotras en lo que se puede articular en cuanto a capacitaciones que están realizando varias y muy interesantes como formación también para nuestro equipo, estamos participando y bueno, y en todo lo que se pueda colaborar también, ¿no? Ahora se están realizando unos cursos de formación para docentes, por ejemplo, muchas de nuestras compañeras de Humala son docentes y van a estar participando, también están a cargo del seminario que ahora está con Rita Segato, que es una gran antropóloga feminista que va a estar acá y están dictándose cursos. Digo, nosotros estamos siempre en constante formación y en ese sentido desde el observatorio tienen herramientas que me parecen sumamente importantes poder potenciarlas y poder aprovecharlas también. Humala, recordemos, mujeres de la matria latinoamericana, ¿también trabajan con mujeres trans? ¿Tienen interacción con ellas también? Sí, hemos estado trabajando con mujeres trans argentinas, sin ir más lejos, y también, ¿no?, es un tema visibilizar estas problemáticas, porque hay que sumarle las diferentes variables que sufrimos como mujeres, y si como mujeres nos vemos siempre, muchas veces violentadas, las mujeres trans tienen una problemática, ¿no?, también que se acrecienta por su condición de ser mujer trans y todo lo que tiene que ver con su situación laboral, sus posibilidades de estudio, que bueno, también se ha estado realizando en ese sentido un informe, el primer informe y el primer relevamiento desde el observatorio, en donde nos permitió tener datos más cabales acerca de qué pasa con esta población de mujeres trans, que sin lugar a dudas tienen que ser visibilizadas y hay que pensar políticas públicas específicamente para este sector, ¿no? Y por ejemplo en lo que es esto, ¿no?, lo de sensibilizar y visibilizar sobre la situación de la mujer trans, que por ahí hay mucha concepción de que se las toma todavía como travestis, ¿no?, un hombre vestido de mujer, y que ellas mismas denuncian que, por ejemplo, las que se dedican al rubro de la oferta sexual, cuando son detenidas por la policía, porque están infringiendo una ley, es una contravención, los policías actúan policías varones, porque está la concepción de que son, como te digo, mujeres, hombres disfrazados de mujeres o vestidos de mujeres, y que son travestis. Y que los tratan como, bueno, esto lo denunciaron ellas desde esa perspectiva, ¿no?, a los policías, por ejemplo, para abordar a la hora de detener, digo, a una mujer trans, o porque esté robando, tal vez. ¿Se lo está capacitando, lo encararon también por ese lado? Bueno, me parece sumamente importante, ¿no?, que puedan ser capacitados, porque si no, no tienen esta perspectiva de género incorporada y están no respetando un derecho, ¿no?, que es el derecho a la identidad que tienen estas mujeres. Nosotros hemos tenido la oportunidad en algún momento de trabajar con policías, con cadetes. Sé que desde el observatorio también se ha llevado a cabo este tipo de acciones y me parece que son lugares donde hay que trabajar fuertemente los derechos humanos y que veamos cómo se avanza también en la comprensión, ¿no? Porque muchas veces hay prejuicios de las mismas personas que no permiten avanzar hacia esta comprensión de que estamos en otros momentos históricos, que hemos avanzado también como sociedad y que hay que avanzar hacia una sociedad en donde se respete a todas y a todos, ¿no?, sin importar su condición de género. Claro. Los talleres, ¿cómo en las escuelas, por ejemplo, están trabajando? ¿Piensan llevarlos también? Sí, no, en los colegios estamos trabajando, en los colegios secundarios, también en los institutos de formación docente y, bueno, trabajamos con niños también y niñas en diferentes barrios, con cuentos que tienen esta perspectiva de género y con juegos, ¿no?, que también nos parece muy importante empezar desde muy pequeños a introducir esta otra mirada acerca de ser varón, de ser mujer y cómo estos roles, ¿no?, que nos asigna la sociedad
sociedad pueden variar y que no está mal y que podemos criar a niños y niñas también que no vayan ya incorporando la violencia, ¿no? Entonces nos parece muy importante también trabajar desde ahí. Una consulta que en algún momento se lo hice también a Alfonsina Morales, la directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Término y lo que es feminismo, ¿es equivalente a machismo? Me refiero a como a extremos. ¿Son buenos, son malos? Porque hay mujeres que dicen, bueno, yo soy feminista, pero por ahí no se lo tomo igual como si un hombre dijese, bueno, yo soy machista. Digo, ¿es lo mismo? ¿Es parecido? No, no es lo mismo, ¿no? Hay que aclarar ahí, nosotras siempre nos dedicamos un tiempito para aclararlo en cada taller, en cada capacitación. El machismo tiene que ver con esta concepción cultural de que el hombre es superior a la mujer, ¿no? El feminismo tiene que ver con una corriente, ¿sí? De pensamiento, si se quiere, en donde se han dedicado a estudiar cómo ha sido a lo largo de la historia estos procesos sociales en donde el hombre por lo general ha tenido esta relación de poder superior a la mujer, y se intentó mostrar esto de manera tal que podamos buscar cómo somos un poco más iguales, ¿no? Para no estar en esta dependencia histórica del hombre. Entonces, el feminismo tiene que ver con esto, es una corriente de pensamiento que luego se expresa así en diferentes movimientos, ¿no? De mujeres, algunas con algunos posicionamientos un poco más, bueno, no sé si extremos, pero bueno, distintas formas de vivir este feminismo, ¿no? Y que muchas veces se desprestigia el término feminista para querer equipararlo al machismo y querer decir que quien es feminista lo que quiere es tener superioridad sobre el hombre y acabar con los hombres, ¿no? Es como se busca deslegitimar este concepto que en realidad yo creo que hay que bueno, reivindicarlo desde el sentido de buscar la igualdad, ¿no? Quien se define feminista, quienes nos definimos feministas, en realidad lo que estamos buscando es una igualdad entre hombres, mujeres, y que podamos vivir en mejor calidad, digamos, de vida todos, ¿no? Y todas. En definitiva eso es lo que se busca. Ahora, en todos estos casos que se han ido dando de femicidio, ¿no? Cuando el hombre le quita la vida a la mujer, como explicabas, porque se cree que es de su propiedad y que tiene derecho a hacer con la vida de la mujer lo que quiera. ¿A qué creen a que se debe esa concepción? Si bien, como decíamos, es histórico esto del machismo y demás, pero esto del feminismo, ¿no? De haberlo caratulado, ¿a qué creen que se da? ¿Y se hizo un análisis del asesino en cada uno de los casos? ¿O se tomó, lo analizaron? Lo que pasa es que esto tiene que ver con una cuestión social, ¿no? No es que que hay que tomarlo individualmente. Se repite individualmente algo que tiene que ver con lo cultural y con algo que es mucho más macro, si se quiere, ¿no? Esta idea de que la mujer es propiedad de, ¿no? Esta idea de que el hombre no puede ser engañado, ¿no? Porque si no pone en juego su masculinidad, ¿no? Esta idea de que si me deja, ¿no? También se pone en juego su masculinidad, es decir, cuando él pierde el poder sobre esa mujer que la tiene como objeto, ¿no? Se pone en duda su masculinidad, digo, es muy fuerte, ¿no? Culturalmente, y hace que el hombre también reaccione de maneras violentas ante situaciones que podría resolverlas de otra manera, ¿no? No las resuelve de otra manera porque también culturalmente se le ha enseñado y se lo ha educado para ser ese hombre superior, ese, no sé, macho, digamos, ¿no? Que tiene el control sobre todo, inclusive sobre su mujer, digo, con comillas, pero digo, tiene que ver con una cuestión cultural. No tenemos que leer los casos de femicidio como cuestiones puntuales e individuales. Tenemos que leerlo como una cuestión cultural que se traduce luego, sí, a relaciones particulares, pero tiene su raíz cultural y su raíz en el sistema en el cual vivimos. Cuando vos decías, se lo crió de esa manera, ¿no? Inconscientemente, por los valores actuales de cada instancia de la historia, digo, de donde le tocó vivir, o porque, bueno, uno quiere que no, quiero que mi hijo sea así. Y hay una naturalización, ¿no? Estas cuestiones culturales muchas las vamos incorporando porque nacemos ya en una cultura en donde ya hay ciertas costumbres dadas y bueno, las vamos adquiriendo. Tenemos la posibilidad de darnos cuenta y de cambiar eso, porque la cultura también es dinámica y nosotros la hacemos. Entonces, por eso es tan importante repensar las prácticas que tenemos y cuándo estamos nosotros reproduciendo esas situaciones de desigualdad y esas situaciones de violencia, por más pequeñas que sean, ¿no? Voy a los ejemplos
cotidianos, ¿no? Desde cuando ya hacemos diferencia entre una hija y un hijo, y la hija es la que tiene que hacer todas las cosas, ¿no?, de la casa, y el hijo es el que puede descansar, el que puede salir a jugar a la pelota, el que no tiene responsabilidad. Ahí ya estamos tratando de manera diferente a dos personas solo por su condición de género. Entonces digo, darnos cuenta de todas estas pequeñas cosas que en definitiva a la larga terminan, si no las transformamos, terminan generando situaciones de desigualdad y en algunos casos de violencia. ¿Qué opinan de la educación sexual en las escuelas primarias, ¿no? Pues, uno insiste en que debería ser también un abordaje desde la escolaridad, pero desde lo inicial. Digo, ¿qué opinan al respecto? Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley nacional que ya está vigente desde el año 2010, o hace más de 10 años está vigente, y que sí, lo que nos dice esa ley es que hay que incorporar la educación sexual integral desde el nivel inicial hasta la formación docente. Digo, es ya una ley que hay que ponerla en práctica. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde muy pequeños podemos enseñarle a los niños y niñas a cuidarse, a saber cuáles son las partes de su cuerpo, a saber respetar su cuerpo y el de los demás, ¿no? Esto digo desde muy temprana edad, y se puede trabajar de manera transversal en los colegios, en las escuelas, en los jardines de infantes, desde todas las materias, ¿no? Son muy interesantes la diversidad de temas que podemos trabajar desde la educación sexual integral, incluso el tema de violencia de género. Entonces, bueno, para mí es muy importante, es uno de los ejes que desde Mumala también trabajamos, y bueno, en la formación docente sobre todo para que estén preparados para saber cómo abordarlo luego con los estudiantes, ¿no? ¿Y por qué creen que no se le está aplicando al 100%, por ejemplo? Bueno, habrá que hacer un análisis un poco más exhaustivo. Yo a partir de lo que veo creo que hay diversas cuestiones que entran en juego, ¿no? Desde cuestiones desde los mismos prejuicios o los mismos límites que muchas veces los adultos nos ponemos para hablar de temas relacionados a la sexualidad, porque muchas veces creemos que la sexualidad solamente está relacionada a la cuestión biológica y de reproducción, cuando en realidad tiene que ver con un montón de otros temas. Me parece que en este sentido, bueno, habrá que revisar un poco más qué es lo que está pasando, que en el país, en la mayoría de los casos, no se implementa al 100%, ¿no? A veces hay capacitaciones, se dan en algunas escuelas sí, en otras no, ¿no? Entonces, pero bueno, ver un poco más qué es lo que pasa en profundidad para que esto sea sostenido en el tiempo. Claro. En un solo taller o en una sola clase no vamos a cambiar mucho, ¿no? Habría que buscar un consenso, me imagino, porque también está la ley, pero si no hay consenso, por ahí hasta se van a llegar a dar casos en el que le van a pedir a los padres, al padre y a la madre, el permiso para ver si quiere que el hijo participe de la clase de educación sexual por sí o por el no. Así que debería haber un consenso, ¿no? Y no imponerlo, me imagino. Sí, lo que pasa es que es un derecho, ¿no? Lo que hay que entender que es un derecho de los niños, de las niñas, y que esto, bueno, hay que ver la mejor manera, en todo caso, de que los padres y madres sepan qué es lo que se va a trabajar y que puedan estar incorporados en estas planificaciones, ¿no? Desde las escuelas. Entonces ahí trabajar con toda la comunidad ya es otra cosa y nos permite a todos tener información y estar más tranquilos también para saber qué es lo que se está enseñando. Sin duda hemos paseado por temas que hay que hablarse en la mesa, ¿no? En la mesa familiar. Así que bueno, invitemos a la gente que lo haga también, por supuesto. Así es, yo creo que son momentos muy importantes para charlar, sobre todo con los adolescentes y desde muy niños, porque desde muy niños están teniendo acceso a información de diversas maneras, las redes sociales, y me parece que como padres, como madres, es bueno que nosotros seamos la guía, si se quiere, ¿no? De estos niños, así que yo los invito realmente a trabajar y a hablar sobre estas cosas. Bueno, Malvina, te agradezco mucho la visita. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos a Malvina Gareca, desde Mujeres de la Matria Latinoamericana, por haber asistido justamente a la entrevista y haber abordado toda esta temática. Y estaremos atentos justamente a cómo vaya evolucionando esta materia, justamente, decíamos, en la provincia y en el país. Hasta aquí llegamos con esta nueva edición de Directo a la Fuente. Será hasta la próxima.